Primero que todo, una disculpa por esta interrupción en la transmisión, problemas técnicos lo hicieron y estamos hablando en RTN Revista por Radio Nacional y Canal 13 sobre los crímenes de dirigentes ambientalistas, el más reciente contra Lesbia Janet Urquía hace una semana, y cuál es la situación que están generando que dirigentes ambientalistas, dirigentes vinculadas a indígenas, a pueblos indígenas, sean asesinadas en este país centroamericano. Hablaba Jorge Padilla, experto en derechos humanos de América Latina. Sí, le comentaba que efectivamente la lucha que dan en estas zonas, la violencia rural, la llamada violencia rural, realmente se ve muy manifiesta en el impacto de las mujeres. Decía. Exactamente, sí. Los flujos migratorios en muchísimos de estos países hacen de que muchísimas de estas poblaciones tengan una relación dispar demográficamente hablando, y las mujeres son en este caso mucho más visibles en esa confrontación. Buscamos voces que acallen el silencio. Hay una gran frase que se utilizaba para Guatemala en tiempos de no más a las guerras y no más a los crímenes contra los derechos humanos. Y efectivamente, en la lucha indígena directamente se ha visto incluso la actuación manifiesta de las mujeres presentando, planteando denuncias ante órganos interamericanos de derechos humanos. Es muy usual ver la participación, tanto en audiencias de la Corte o de la Comisión Interamericana, la participación activa de las mujeres. Por tanto, es un blanco muy bien señalado cuando se dan este tipo de situaciones de violencia extrema, incluso de intimidaciones que llevan un claro objetivo, que es precisamente pues callar o bajar resistencia a megaproyectos, a situaciones de desalojos, a situaciones de hidroeléctricas, en fin, ahí podríamos ver un común denominador en muchísimos de estos países, en este caso Honduras, donde se señala precisamente en el rol de las industrias extractivas, los grandes megaproyectos de desarrollo que están impactando en estas comunidades, y la mujer en su valentía, pero pues, en su rol comunitario, saca esa resistencia y la evidencia. Ella era indígena lenca. Así bueno, es. vamos a establecer ya ahora sí contacto, ya vamos con Antonio Barrios porque tenemos vía Skype a don Wilfredo Méndez, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos en Honduras. Don Wilfrido, gracias por acompañarnos en RTN Revista aquí en Costa Rica, en Canal 13 Radio Nacional. ¿Qué hace que defender el tema del ambiente en Honduras se convierta casi que en una condena, en una persecución absoluta, sobre todo para mujeres lideresas? ¿Qué hace que las mujeres que pretendan defender estar en contra de proyectos hidroeléctricos las convierta en blanco de crímenes de esta magnitud? Buenos días, muchas gracias a RTN por este honor que me dan de poder compartir con ustedes algunas apreciaciones en relación a la situación de Honduras. En efecto, hemos tenido en los últimos años una situación muy compleja, principalmente desde el 2009, en relación a la criminalización de la protesta social, a la persecución de los líderes sociales, a las lideresas sociales, y en ese sentido se agudizan aún más, y sobre todo a aquellos que están en el interior del país se complica más porque el nivel de desprotección, de impunidad que existe y la debilidad de las instituciones no permiten que haya un proceso de protección a aquellas personas que están reivindicando el derecho a la tierra y el derecho al territorio. En efecto, de los conflictos que tenemos ahora, que el Estado ha profundizado, más bien lejos de ayudar, ha sido la reivindicación por el derecho a la tierra que han tenido los compañeros campesinos y las compañeras campesinas en el Bajo Aguán. Una de las muertes que hace más o menos un año se dio fue el de Margarita Murillo, una defensora campesina del derecho a la tierra también, y posteriormente pues en estos años de los casos emblemáticos que se presenta es el asesinato de Berta Cáceres y el asesinato de Lesbia hace unos 6 días. Como usted lo menciona, la complicación creo que está en función de que Honduras está en un proceso de cambio social muy importante y un proceso de cambio político muy importante. Y las mujeres lideresas del país han jugado, siguen jugando un rol protagónico, no solo en la defensa del territorio, de la tierra, sino que en la articulación de un movimiento social fuerte en el país.
¿Qué es lo que se mezcla en Honduras que permite estos crímenes y esta situación de impunidad? ¿Es una mezcla entre la incapacidad del Estado, el poder militar? ¿Usted podría explicarnos qué es esa mezcla que se da allí en Honduras? Sí, hay varios elementos que se mezclan lógicamente. Primero, hay que ver cosas concretas en el terreno. Tienen que ver con presencia de narcotráfico. Hay allí una presencia muy fuerte en zonas, por ejemplo, en el Aguán, en la zona occidental del país también, en la zona de Olancho, en el Atlántico, donde están los garífunas. Genera también el crimen común y sobre todo las maras y pandillas que generan una acción de terror también en la zona que se complica el trabajo para los defensores y defensoras de derechos humanos. Pero a eso hay que agregarle la complicación que tiene que ver con una institucionalidad permisiva a las violaciones de derechos humanos, con una institucionalidad que criminaliza al defensor de derechos humanos y libera al victimario. Cuando los procesos judiciales se dan en contra de los defensores y defensoras de distintas materias, la justicia es muy ágil para resolver en contra de ellos. Muy lenta, perdón, para resolver en favor de ellos, y cuando resuelve, lo resuelve en contra. Pero cuando se trata del victimario, resuelve de una forma rapidísima y absolviéndolo. Este elemento generado también de la cruce del control de crimen organizado en la estructura judicial también genera una complicación mayor con los grupos políticos y económicos que ven en el cambio social en el país una amenaza a estos defensores y defensoras. Por lo tanto, el tema de tener una legislación que incluso se ha aprobado para legalizar lo ilegal en función de la persecución de los líderes y lideresas del país, se complica aún más entonces en una situación de crimen, violencia y corrupción política. Don Wilfrido, y es que precisamente con esto del tema de la impunidad, de estos asesinatos tan violentos, hace algún tiempo, cuando ocurrió lo de Berta, hace 4 meses, nos decía un amigo de Berta que vive aquí en Costa Rica, que ella le había comentado que no tenían como el suficiente apoyo de la seguridad, de la policía en Honduras, y que ya en varias ocasiones los ambientalistas habían pedido que tuvieran ese resguardo y esa seguridad porque precisamente ya se veía venir un crimen tan atroz como este, y pues ahora también el de doña Lesbia. Ciertamente, ciertamente. El viernes de esta semana nosotros acudimos a una reunión a la Secretaría de Seguridad, imagino yo que presionado del gobierno por las exigencias que ahora hay en relación a que Estados Unidos está por aprobar la iniciativa para la prosperidad del Triángulo Norte, luego la iniciativa que se ha incorporado también a la discusión internacional, por lo menos acá en el país muy importante, la ley Berta Cáceres por los derechos humanos. Estos elementos juntos han presionado al Estado para que internamente se desarrollen algunas sesiones, reuniones, para mostrar alguna preocupación o mostrar que hay algún avance interno. Sin embargo, esto se convierte en falacia mientras tanto no se concrete en la protección efectiva de los defensores y defensoras. Entonces le refería que el viernes nos convoca la Secretaría de Seguridad para la revisión de medidas cautelares. Y en esa reunión, tal como usted hace su referencia, el propio ministro de Seguridad dice, en efecto, nosotros reconocemos que tenemos parte de la culpa en el asesinato de Berta Cáceres porque no le brindamos la protección necesaria, porque no fuimos diligentes en la protección. Pero hay que ver también que esta protección a veces funciona, y cuando se dan estos tipos de incidentes, casualmente la policía no está, casualmente los órganos que van a resguardar a la persona no están. Entonces allí también genera ese nivel amplísimo de preocupación. Es importante mencionarlo, que del 2009, vamos a ver, aquí lo tengo, del 2009 al marzo del 2016, se han asesinado a 14 personas que tenían medidas cautelares. 2 personas desaparecidas incluso. Es decir, esas personas murieron bajo la protección del propio Estado, incluyendo a Berta Cáceres. Dirigentes, estamos hablando de qué tipo de dirigentes estamos hablando. ¿Hay campesinos, ambientalistas, sindicalistas? ¿Qué tipo de líderes tenemos en esas 14 personas fallecidas desde 2009 y 2016? Y si eso se ha acelerado después del golpe de Estado. Sí. Los tipos de líderes y lideresas que tenemos allí principalmente son de la comunidad LGTBI,
principalmente son indígenas que tenían estas medidas de protección, son periodistas que han tenido niveles de protección y defensores de derechos humanos, defensoras. Esas son las principales sectores de donde provienen estas personas. Y en efecto, a partir del 2009 se acelera el proceso de persecución y el asesinato posterior de estas personas. Es importante mencionarle que del 2014 a esta fecha, a marzo del 2016, solo en esa fecha se asesinaron 11 personas de estas 14. Es decir, en este periodo más bien se ha complicado más la situación de preocupación. Por lo tanto, desde el 2009 a la fecha, en efecto, se recrudece esta persecución, se recrudece incluso legislación en el cual incluso ahora en el Código Penal se está profundizando la criminalización de la protesta, pero también hay unas múltiples privaciones de derechos humanos más allá también de los homicidios que tienen que ver con tortura, tienen que ver con persecución a la prensa independiente. Recientemente se cerró una televisora que uno no se podía imaginar, como no se podía imaginar que había un golpe de Estado, tampoco no se podía imaginar que podían cerrar TV Globo, y este gobierno la cerró sin el menor escrúpulo posible. Por lo tanto, tenemos, imagino yo que, y en el análisis que estamos haciendo ahora, es que las preocupaciones que tiene este gobierno, que incluso ha sido señalado por el anterior director general de la policía, que este gobierno, la familia presidencial, tiene vinculación con narcotráfico, incluso eso genera una presión para ellos también para poder tener el control del sistema de justicia. Por eso maniobraron todo lo que pudieron para imponer al fiscal general y al adjunto, maniobraron y compraron conciencia para imponer una Corte Suprema de Justicia de forma tal que le garantizara 7 años de impunidad a partir de ahora. Y finalmente, decirle que hay que recordar que Honduras ha sido un país bastante pacífico, bastante tolerante, incluso indiferente. Sin embargo, a partir del 2009 hay una población que ha cambiado profundamente, con una dinámica social muy fuerte y un compromiso de las organizaciones vital, y además el movimiento joven también en sus distintas expresiones, el movimiento estudiantil, de educación media, universitario. Entonces hay un proceso de cambio que termina de poner un cambio positivo en el 2013, cuando el Partido Liberal, que tenía más de 120 años de gobernar este país, y el Partido Nacional de más de 111, por primera vez se encuentran que pierden el control en el Congreso de la República y se rompe el bipartidismo. Por lo tanto, estaríamos también en este próximo año frente a un proceso de cambio también muy importante, pero eso también nos preocupa mucho a los defensores y defensoras de derechos humanos, porque significa que la oposición política puede estar en el ojo también para poder tener algunos atentados. ¿Usted cree que esto pueda, así como ha reproducido entre el 2014 y 2016, don Wilfredo Méndez, director de Derechos Humanos allá en Honduras, hablándonos desde su país, cree que esto pueda empeorar tomando en cuenta este reciente crimen? ¿Existe persecución contra ustedes mismos, defensores de los derechos humanos? ¿Usted ha sido amenazado? Sí, mire, sí puede empeorar la situación, porque el asesinato que conmovió a la sociedad hondureña y que conmovió al mundo y que llamó la atención, mejor dicho, porque los asesinatos aquí son 15, 20 muertos diarios, el asunto es dramático y hay zonas del país donde la situación es más compleja. Entonces, en ese sentido, una de las muertes como la de Berta Cáceres conmovió mucho al país. Sin embargo, 6 días después del asesinato de Berta, 2 días después que la Comisión Interamericana ordena al país que dicte medidas de protección para la dirigencia indígena, es asesinado un líder indígena. Y hace 6 días, como le mencionaba, también es asesinada otra lideresa también del COPINH. Por lo tanto, se pierde el nivel de vergüenza, se pierde incluso el cálculo. Aquí hay una situación ya de defensa a ultranzas de las personas que están involucradas en acciones de corrupción y crimen organizado en el país para poder sobrevivir o para ellos mismos y eliminar cualquier gente que se interponga en su camino. Por lo tanto, ver también ahora la dinámica de las extradiciones que se han desarrollado. Hay que recordar que hace unos año y medio más o menos se capturaron a los principales, de los mandos casi intermedios de los capos de las drogas, principalmente en Honduras, 7, 8 de ellos, y fueron extraditados a Estados Unidos, y ahora estamos viendo la consecuencia de lo que ellos han hablado, con líderes políticos y líderes empresariales incluso que han sido extraditados, incluyendo al hijo del anterior presidente de la República,
Porfirio Lobo Sosa. Entonces, en este caso, cuando uno ve estos distintos fenómenos y ve una postura muy fuerte del movimiento social en el país, buscando justicia, luchando contra la impunidad, señalando a aquellas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, y luego juntarlo con este proceso político, puede ser altamente complicado, sobre todo cuando no vemos indicios de un Ministerio Público, no vemos indicios de una Corte Suprema de Justicia independiente. Bien, muchas gracias a don Wilfrido, que nos hablaba, don Wilfrido Méndez, director ejecutivo de CIPRODET en Honduras, que nos hablaba vía Skype sobre este tema que ya pues es bastante polémico en ese país. Continuamos nosotros acá, don Antonio, retomando lo que decía don Wilfrido, el tema político, porque ayer en un medio internacional, Tomás Gómez, coordinador de la COPIN, casi que sin miedo a equivocarse, y decía él, sin miedo a que me demanden por injuria, él decía que Aurora López, la vicepresidenta del Congreso Nacional, sería la principal sospechosa del homicidio de doña Lenca. Esa es una situación preocupante porque es el gobierno, como él bien decía, el que está mezclado también en este tema y casi que están de manos atadas para defenderse. Sí, de hecho, en los últimos años y han habido estudios formales de entes no gubernamentales, no solamente de Honduras, sino a nivel internacional, donde definitivamente la forma en como históricamente se han estructurado los gobiernos, no solamente en Honduras, sino en Centroamérica o en América Latina, han sido estructuras y actores de poder que han formado trinidades, por ejemplo, ejército, poder económico, poder militar, poder político, de la mano de poderosas familias que han manejado la economía, unas cuantas familias dueñas del 99% de la economía, frente a toda una población grande en un país en la cual viven en extrema pobreza. Pues definitivamente sí, han habido estudios formales donde se señala que desde la estructura misma, de la forma en cómo está constituida la economía, la política o el esquema militar en un país, desde ahí muchas veces pueden derivarse las órdenes para que al nivel más bajo se cometan este tipo de crímenes. De hecho, las organizaciones de derechos humanos en Honduras y sobre todo el movimiento al que Berta Cáceres pertenecía, el temor que tenían es de que los 4 individuos que fueron arrestados por darle muerte a Berta Cáceres, pues la gente dice, bueno, esto no acaba aquí, no pueden ser que solamente 4 personas, alguien tiene que haber dado la orden, el asunto es quién. Es decir, nadie de la nada asesina a alguien por nada. Tiene que haber habido una orden expresa de algún lado, de algún ente político, de algún ente militar, de algún ente de poder económico en el país, porque como bien lo dijo Padilla, es decir, quienes se oponen a estos megaproyectos pueden ser no solamente las familias que los financian, sino incluso la inversión extranjera también, que es parte de eso. Entonces, cuando uno ve este tipo de trinidades, todavía prevalecen en los países, no solo en América Latina, sino incluso en Centroamérica. Y eso hace precisamente que cuando usted espera que las instituciones del Estado respondan efectivamente a descubrir qué fue lo que pasó, pues con mucho más razón se crea un manto de impunidad que hace precisamente que no se pueda confiar en el gobierno como tal. O sea, ahí no funciona nada. O sea, cuando Jorge uno Padilla, ve, ahí claro, no va a pasar nada con el crimen o sea, aparte de quienes cometieron el hecho, ahí no va a pasar nada con el de Lesio. Ahora decía 14 en Helen, total. Helen, 14 dirigentes asesinados, dice Wilfredo Méndez, nos decía ahora vía Skype, dirigente de derechos humanos en este país centroamericano. Es decir, ahí no va a pasar nada. El hijo del expresidente Porfirio Lobo decía, extraditado a los Estados Unidos por ligámenes. De hecho Porfirio ayer, Lobo fue el que sustituyó se me acaba de ir el nombre, al anterior, Celaya. A Manuel Zelaya. bueno, en a Micheletti, sí, a Micheletti, exactamente. Bueno. Pero precisamente ayer estaba viendo noticias, ayer extraditaron a Estados Unidos Por narcotráfico. 4 policías que ostentaban cierto rango por estar involucrados con una cuestión de narcotráfico. Y es que decir, la estructura militar está en eso lleva precisamente a la necesidad de establecer mecanismos que puedan verse, digamos, como coadyuvantes a la institucionalidad del país. ¿Cuál puede ser uno de ellos? Bueno, la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, que recientemente Honduras firmó con la OEA para que viniera a ser este apalancamiento. ¿En qué sentido? En no solamente en darle asesoría a las instituciones para que puedan hacer procesos transparentes con las debidas garantías judiciales, sino también en materias muy sensibles como el financiamiento de los partidos políticos, de las campañas electorales. Claro. ¿Por qué? Precisamente porque es ese tótum en el que
se nos está dando este panorama muy bien descrito por el doctor Méndez, en el que muy lamentablemente vemos una serie de aristas donde no hay ni confianza en la institucionalidad, sino que la percepción pasa a hechos complejísimos en que se materializa con el letargo judicial o la no investigación de los hechos o el no enjuiciamiento, y eso es precisamente lo que este tipo de iniciativas, hemos visto los resultados. Nada de esto está exento a una gran polémica y sobre todo a procesos de legitimidad, como muy bien señalaba Antonio, desde el punto de vista de cómo se maneja el poder, a qué se responde el poder y cómo se dan este tipo de dinámicas en un país tan pequeño y tan complejo como Honduras. Porque precisamente la dinámica que vimos en Guatemala con el apalancamiento de la CICIG para todo este gran movimiento incluso que llevó a que un presidente y su vicepresidenta estén hoy día privados de libertad, vemos que acá este llamado desesperado que se hace de Honduras, en este caso a la OEA, se materializa con la firma del convenio de la misión de apoyo a la OEA. Pero aquí no se ve esto discutiéndose en la OEA, como se discute lo de Venezuela, y aquí no se ve discutiéndose esto, bueno, igual tampoco se discutió lo de México, pero lo de Honduras no se discute, es un país centroamericano. Son grandes agendas. Esto lo desconocimos. El hijo de un expresidente fue enviado extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, es decir, vamos a ver, esto ¿por qué no se debate abiertamente en la OEA? Y usted tiene fe, ustedes tienen fe, tenemos que ir cerrando, ustedes tienen fe en que la misión de apoyo de la OEA pueda resolver, como lo resolvió en Guatemala la CICIG, el tema de los casos de crímenes, de corrupción, de esa mezcla entre lo militar y narcotráfico. ¿Creen que tenga futuro, o sea, que haya posibilidades? Yo considero que es un tema de tiempo para también, cerrar, porque realmente la CICIG no dio resultados inmediatos y tuvo que pasar 3 grandes comisionados, entre ellos un costarricense que fue Dalanese, para que efectivamente se dieran procesos de maduración institucional y que se generan condiciones de confianza. Además, que esto es el gran reto de, bueno, vamos a seguir confiando en qué tipo de aparato estatal. Y bueno, entonces el tema es, confiemos hacia una efectiva garantía judicial basado en las premisas políticas de cómo debe funcionar un Estado de Derecho. Y aquí, para darle la palabra a Antonio, para la parte más política, aquí es importante que el fortalecimiento del Estado de Derecho pasa porque los Estados reconozcan públicamente que la garantía de los derechos humanos no es un tema de lo cual deben hacer algún tipo de concesión, sino que es efectivamente una parte consustancial del desarrollo mismo de la persona humana. El tema de los defensores de derechos humanos que mencionaba Wilfredo, como ustedes lo han mencionado también, es un asunto gravísimo, en el tanto está absolutamente en todos los llamados de los órganos de protección de derechos humanos, de la OEA, de Naciones Unidas, la sociedad civil misma al hacer sus peticiones, hacen el llamado a que el rol protagónico de estas lideresas, de los líderes que están enfrentando a grandes grupos económicos del poder, a la gran represión, a la gran discriminación social, en el caso de los colectivos LGBTI, por ejemplo, es absolutamente necesario para que exista conciencia ciudadana, para que exista contrarrestar el poder desmedido en el uso de la fuerza en políticas arbitrarias, en políticas públicas fallidas o en la no existencia de estas políticas públicas para que efectivamente el Estado de Derecho funcione en una democracia. Bueno, yo creo que la OEA, como bien apuntaba Laura, la OEA debe interesarse por todos los temas. Es decir, yo no he visto que la OEA le haga un llamado al gobierno de Honduras sobre lo que está ocurriendo. Independientemente de que hayan sido líderes indígenas o no, hay una persecución contra los sectores que denuncian cosas con las cuales deberían denunciarse. Es lamentable que en Centroamérica, y eso está debidamente documentado, el verdadero crimen organizado no es la gente común que cae en la cárcel, sino que está en las estructuras militares, en las estructuras políticas y en las estructuras económicas de los países. Ese es el verdadero crimen organizado, no de todos, pero hay sectores que se avalen de esas estructuras para estar involucrados en el narcotráfico, mandar a asesinar gente que denuncia cosas. Entonces, la OEA debería preocuparse por todos esos temas, no solamente por el asunto de Venezuela. Yo no he escuchado que la OEA
le haga un llamado de atención a México por todo el tema de la educación, todas las protestas que han habido. Entonces no puede haber, eso hace que la OEA tenga sesgos que muchas veces no son bien vistos, porque en realidad lo que le importa a la OEA es que haya, en la medida de lo posible, el mayor nivel de estabilidad política, económica y social dentro de todos los países que conforman la OEA. Y todos los temas y todo lo que ocurre en América Latina y en el caso de Centroamérica, pues conlleva y debería ser igual de importancia para temas de discusión dentro de la OEA como tal. Muchísimas gracias, Antonio Barrios, analista internacional, a Jorge Padilla, experto en derechos humanos en América Latina, y a Wilfredo Méndez, que lo tuvimos director ejecutivo del CIPRODE, de derechos, una organización de derechos, el Centro de Derechos Humanos en Honduras, por acompañarnos vía Skype. Vamos a una pausa, ¿verdad, Helen? Así es, ya venimos con otros temas, quédese con nosotros, muy buenos días.